Buenas tardes, mi nombre es Juan Manuel Jiménez. A continuación les voy a explicar los dos estados financieros más importantes en la contabilidad que toda empresa debe saber. Uno es el estado de resultados y dos, el balance general. Como número uno, en un estado de resultados, este es un informe financiero que detalla los ingresos, los costos, los gastos de una empresa durante un periodo específico. Su objetivo primordial es revelar si hay algún beneficio o pérdida neta que resulte de todas las operaciones para saber o evaluar qué tan rentable es un negocio o una empresa. Vamos a iniciar analizando lo que es la empresa llamada Los Mejores Alumnos del IPAC SADCB, y este estado de resultados está realizado a la fecha del 31 de diciembre de 2025. En cuanto al comportamiento de las ventas, en este ejemplo representa que la empresa ha generado unas ventas totales de 30,000 pesos, que en términos de porcentaje esto representa el 100%. Todo esto hasta la fecha del 31 de diciembre de 2025. A continuación estamos viendo que tenemos un impacto en devoluciones y descuentos. En este caso las devoluciones sobre las ventas, que son menos 500 pesos, en porcentaje viene siendo el 1.67. En realidad eso nos ha impactado de una manera relativamente baja. De igual forma, el descuento sobre las ventas, que viene siendo de 250 pesos, es un porcentaje muy bajo también, que es el 0.083, y ambos son importantes. En el caso de las devoluciones sobre las ventas, 500 pesos es una cantidad muy baja, ya que este tipo de gasto representa lo que son devoluciones y se consideran importantes, ya que previene los gastos de alguna mercancía que pudiera llegar con daños en temas de logística para volver a entregar el producto, o algún percance que haya tenido en el trayecto de la entrega. Otras veces puede ser por algún tipo de defecto de fábrica, y estos gastos se consideran como un descuento en la utilidad de las ventas totales, que sumados ambos dan la cantidad de 750 pesos. Este descuento de devolución sobre las ventas y descuento sobre las ventas se van a descontar de los 30,000 pesos, que son las ventas totales, y nos estaría quedando una venta neta de 29,250 pesos, que es lo equivalente hasta ahorita del 97.50%. En cuanto al análisis de la utilidad bruta, esto se obtiene de descontar los costos de venta. Las ventas netas en este caso fueron de 12,500, se le restan a los 29,250, y esto representa lo equivalente al 97.50, nos viene dando un total de 16,750 de utilidad bruta. Los gastos de operación en este ejemplo fueron de menos 3,000 pesos, esto se le van a descontar a la utilidad bruta, y la utilidad bruta son 17,750, en términos de porcentaje representan el 55.83, dándonos un total de utilidad de operación de 13,750 pesos. El impacto de los gastos financieros en la utilidad de operación, en la forma de que se pagaron, por ejemplo, algún interés, alguna comisión de préstamos o créditos bancarios. Un volumen alto afecto limita el flujo de este capital, haciendo que disminuya, pero en este caso fueron de menos 5,600 pesos, que representados en porcentajes del 18.67%. Estos se descuentan de la utilidad de operación, que fue de 13,750, equivalentes al 45.83%, resultando estos gastos financieros en una utilidad antes de impuestos de 8,150 pesos. Para llegar a esta última, que es la utilidad neta de la empresa, necesitamos restarle lo que son los impuestos y el PTU, que es el reparto de utilidades a los empleados. Esta utilidad neta es la ganancia real y total de una empresa. Se calcula restándole todos los gastos ya antes mencionados, que dicen impuestos, reparto de utilidades, gastos administrativos, devoluciones, descuentos, costos de venta, intereses, etc. De estos ingresos totales, nos quedan 2,850, que es lo equivalente al 9.5%. De impuestos que se pagaron fueron 1,300 pesos, que son el 4.33%, y reparto de utilidades PTU fueron 4,000 pesos, lo equivalente a 13.33%. Por ende y por conclusión, la utilidad neta fueron de 2,850 pesos, lo equivalente al 9.50%, como resultado final de un estado de resultados. Esto pues nos va a indicar que cuánto dinero queda disponible, ya sea para reinvertir o distribuir entre los socios. Como conclusión, para mi punto de vista, la empresa, a pesar de que sí generó un ingreso positivo del 9.50%, que en pesos fueron 2,850 de utilidad neta o ganancias, creo que pues es una cantidad muy baja para el negocio. Aquí cabe recalcar que no sabemos a qué tipo de giro o empresa se está dedicando la empresa llamada Los Mejores Alumnos de UNIPAC SADCB, ya que pues no tenemos como un punto de referencia o un punto de partida de ganancias o utilidades netas de años anteriores, ¿no?, con la cual la podamos estar comparando, ¿no? Esto hablando de que pues la empresa ya haya tenido ventas en años anteriores, pues podamos tener el punto de comparación sobre si fue o no fue rentable, o el margen fue bueno o fue malo. Aunque concluyo comentando que considero que un 40-50% de margen de ganancia para mí es considerable un buen negocio, un negocio exitoso. A continuación vamos a hacer un análisis de lo que se conoce como el balance general. Este es un estado de situación financiera o uno de los informes contables más importantes y utilizados en México en lo que es el área de la contabilidad. Este funciona como una fotografía y muestra la posición económica y financiera, ya sea de una empresa
o de una persona en una fecha específica, detallando qué se posee, qué se debe y cuál es el valor real de su patrimonio. Este documento se construye bajo el principio fundamental de una contabilidad. El activo es igual a la suma del pasivo más el patrimonio. Vamos a iniciar analizando lo que es el balance general de la empresa Los Mejores Alumnos Unipac SADCB con fecha de 31 de diciembre de 2025. El balance general se estructura de la siguiente forma. En el lado izquierdo se ponen lo que son los activos, tanto el circulante como el activo intangible. Del lado derecho se pone el pasivo circulante y el pasivo a largo plazo. Y en la parte de abajo del lado derecho, lo que es el capital o el capital social. Iniciando por lo que es el activo circulante de esta empresa, tenemos como caja 500,000 pesos. Estos 500,000 pesos nos sirven como liquidez y representan lo que es el 2.75%. En el banco tenemos la cantidad de 2.500.000 pesos. En porcentajes representados son 13.76%. En las cuentas por cobrar, que son 380,000 pesos, equivalente al 2.09%, los efectos por cobrar 452,000 pesos, 333, que equivalen al 2.49%. Aquí hay que descontarle lo que es la provisión de cuentas incobrables, en este caso son de 19,000 pesos y representan al 0.10%. También tenemos como inventario en mercancía lo que son la cantidad de 1.300.000, equivalente al 7.16%. Como un total de activo circulante nos dan 5.113.333 pesos. Hasta el momento, la capacidad de la empresa que tiene para cumplir con las obligaciones a corto plazo, estaremos evaluando lo que son los recursos de esta empresa. Los números actuales nos están permitiendo tener oportunidad para poder medir la liquidez a corto plazo, para así optimizar el capital de trabajo y garantizar que el negocio pueda cubrir las operaciones básicas del día a día, que son las deudas inmediatas. Estas son las cuentas por cobrar, a qué clientes se les da crédito, la rotación de inventarios, para así evitar que la mercancía se estanque y prever que las materias primas caduquen o se deterioren en bodega. A continuación vamos a describir lo que son los activos fijos, y los activos fijos pues son bienes tangibles o intangibles que una empresa utiliza para sus operaciones diarias y que no están destinados a la venta. Tienen una vida útil mayor a un año y respaldan la capacidad productiva de la compañía. Algunos ejemplos de estos activos tangibles son los edificios, terrenos, maquinaria, vehículos, equipos informáticos y tecnológicos. Los activos que son tangibles pudieran ser un terreno, un inmueble, pero que está a nombre de la empresa, ya que esto nos permite ahorrarnos en renta y estos incrementan su plusvalía con el tiempo. En este ejemplo, la empresa cuenta con un terreno valorado en 4 millones, un edificio valorado en 6 millones de pesos, y ahí le vamos a estar descontando lo que es la depreciación acumulada de los edificios. En este caso es menos 600,000 pesos. Aquí el equipo de reparto son 900,000 pesos, menos la depreciación acumulada del equipo de reparto, en este caso son 180,000 pesos. Y tenemos un equipo de oficina para operar y hacer las labores valuado en 2.300.000 pesos. Y aquí hay que descontarle también lo que es la depreciación acumulada a todo lo que es el equipo de oficina, ¿no? Dando como resultado, en total, lo que es propiedad, plantas y equipos son 11.653.000 pesos, 333, y equivalente al 61.39%. Todo esto hablando de los activos fijos, ¿no? Que incluyen propiedades, plantas y equipos. A continuación vamos a describir lo que son los activos intangibles. Y es importante destacar la relevancia de estos activos intangibles, ya que sin ellos el negocio no pudiera operar o no pudiera producir una mercancía. Es importante que contemos con ellos. Un ejemplo de ellos es el sistema operativo. Este sistema operativo nos ayuda a capturar los ingresos de las ventas, a contabilizar los gastos, todos los temas de contabilización, de facturación y contabilidad. Puede ser un programa, ¿no? Un sistema operativo para que el negocio nos dé la facilidad de llevar la contabilidad y nos permita optimizar lo que son las finanzas. Otro activo intangible pues pueden ser los derechos de autor, ¿no? Ya sea que la empresa pueda comercializar lo que son manuales de operación y pueda cobrar o hacer uso de regalías, ¿no? Sobre estos derechos de autor o de patente. ¿Por qué puede cobrar sus regalías por derechos de autor? Vamos a dar unos ejemplos, ¿no? Pueden ser lo que son manuales de producción, un software, un catálogo o impresión de manuales de mejoras de operación. En este ejemplo tenemos lo que es una patente de 720,000 pesos y un derecho de autor valuado en 680,000 pesos. Ambos sumados dan un 7.71%, resultando en 1.400.000 pesos como activos intangibles de la empresa. Una vez teniendo todos los activos, el activo circulante, el activo fijo y el activo intangible, nos da una suma de 18.166.666 pesos, dando un total de activos como el 100%. Esto hablando en términos de porcentaje.
En el lado derecho de nuestro balance general vamos a describir a continuación lo que son los pasivos, en este caso el pasivo circulante y el pasivo a largo plazo. Y también tenemos otra descripción que se llaman otros pasivos. En esta parte tenemos lo que son los pasivos, que se componen del pasivo circulante y son las cuentas por pagar. Estas cuentas por pagar son las deudas y obligaciones financieras que una empresa tiene con sus proveedores o acreedores por la compra de bienes y servicios a crédito y representan un pasivo a corto plazo, la deuda corriente. Y esta generalmente debe liquidarse en un periodo de 30 a 90 días. En este caso, esta empresa tiene un pasivo circulante total de 986.666 pesos, lo equivalente en porcentaje al 16.51. Y aquí se dividen lo que es cuentas por pagar, 466.666 pesos, y efectos por pagar, 520.000 pesos. En el lado derecho de nuestro balance general vamos a describir a continuación lo que son los pasivos, en este caso el pasivo circulante y el pasivo a largo plazo. Y también tenemos otra descripción que se llaman otros pasivos. En esta parte tenemos lo que son los pasivos, que se componen del pasivo circulante y son las cuentas por pagar. Estas cuentas por pagar son las deudas y obligaciones financieras que una empresa tiene con sus proveedores o acreedores por la compra de bienes y servicios a crédito y representan un pasivo a corto plazo, la deuda corriente. Y esta generalmente debe liquidarse en un periodo de 30 a 90 días. En este caso, esta empresa tiene un pasivo circulante total de 986.666 pesos, lo equivalente en porcentaje al 16.51. Y aquí se dividen lo que es cuentas por pagar, 466.666 pesos, y efectos por pagar, 520.000 pesos. En los pasivos a largo plazo o pasivo no corriente, en este caso tenemos una cantidad de 3 millones de pesos y equivalente en porcentajes al 16.51. Estos pasivos se agrupan las deudas y obligaciones financieras de una empresa o una persona con vencimiento superior a un año, a diferencia de las deudas a corto plazo. Esto no compromete la liquidez inmediata y suelen usarse para financiar inversiones o expandir operaciones. Por ejemplo, aquí tenemos el 16.51% de pasivo a largo plazo. En este caso es un préstamo de una hipoteca por pagar. La hipoteca, pues es que estamos pagando un crédito hipotecario. En este caso puede ser del edificio o del terreno de la empresa. En otros pasivos tenemos los impuestos diferidos con una cantidad de 980.000 pesos, equivalente al 5.39%. Como ejemplo podemos mencionar a los préstamos hipotecarios que se involucran en la compra de una propiedad y, o en este caso, es un préstamo bancario, lo que es impuestos diferidos. Una vez teniendo los tres pasivos, tanto el pasivo circulante, el pasivo a largo plazo y otros pasivos, tenemos una suma acumulada de 4.966.666 pesos totales de pasivos, y estos representan el 27.34%. Pasamos a lo que es el capital. El capital social se obtiene de lo que es la suma de los activos, que en este caso fueron 18.166.666 pesos. A esto le restamos el total de los pasivos, que son 4.966.666 pesos, menos la utilidad neta del ejercicio, que en este caso es de 1.200.000 pesos, resultando así con un capital social de 12 millones, equivalentes al 66% de capital neto o de porcentaje de ganancia. Pienso que la empresa se puede considerar sólida, ya que tenemos como capital social la cantidad de 12 millones de pesos. Esto me da un margen de ganancia equivalente al 66%, ya lo que son netos total de los activos. Para mi punto de vista, 66% es una cantidad considerable para calificar a la empresa de que efectivamente es rentable. Muchas gracias por ver este video con nosotros y nos estamos viendo en el 2026.